Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Una vez más, quien te habla, tu hermano y amigo de siempre, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual se acerca a usted por este medio para traerte una programación más de mucha bendición y de edificación para tu alma. Esperamos que en el Señor se encuentren bien donde quiera estén en este momento y que la paz del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo. En los días pasados hemos estado hablando, amén, y hemos comenzado con una serie de mensajes de avivamiento y queremos continuar, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, hasta que el Espíritu Santo nos diga ya basta de predicar sobre el tema del avivamiento, pero será algo difícil, aleluya, porque hasta que el pueblo de Dios no reciba esta palabra, el Señor no dejará de amonestarle y de instruirle para la gloria y la honra de su nombre, aleluya, y para la edificación de vuestras almas. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que, mis amados hermanos, estamos contentos. Saludamos a todo el cuerpo ministerial, pastores, evangelistas, misioneros, maestros, hombres y mujeres de Dios, jóvenes y niños. Bendito sea el nombre del Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que se encuentren bien de salud, tanto espiritual como físicamente hablando. Y como el apóstol Juan, escribiendo una de sus cartas, hablaba al hermano Gallo, les decía: espero que así como prospera tu alma, sea prosperado en todo sentido de la palabra, porque eso es lo que quiere el Señor para con nosotros, la bendición espiritual. Bien, mis amados hermanos, queremos aprovechar el tiempo en esta hora, en esta programación, y desarrollar la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta preciosa hora del Señor. Amén. Acuérdese, siempre le pedimos sus oraciones y que a la misma vez cooperen con nuestro ministerio. Al comprar nuestros libros en Amazon, pone Edwin Molina y aparecerán los 5 libros que ya estamos publicando y algunos que vendrán, amén, muy pronto con la ayuda del Señor, que también estaremos publicando. Bueno, si tienen una Biblia, amén, le voy a invitar a buscarla en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a considerar los versículos del 14 al 16, y de ahí vamos a emprender, amén, esta jornada de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 5, 14 al 16. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Alabado sea el nombre del Dios de poder. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo son malos. Gracias, Señor. Padre, tu palabra viva y eficaz, esta que vamos a estar predicando, alcance ese pueblo y cada uno sea edificado y bendecido de una manera poderosa. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, si hay algo que necesitamos nosotros, la iglesia del Señor, es un despertar espiritual. Ese es el tema del mensaje, un despertar espiritual. Y lo necesitamos con urgencia. Mi alma alaba la gloria del Señor. Estamos muy cómodos, amén, en nuestro estilo de vida secular, de tal manera que ya no nos importan las cosas que son espirituales. Y cuando escuchamos a un predicador como este servidor, que nos amonesta con la palabra de Dios y nos llama la atención, nos molestamos y hasta nos ofendemos. Bendito sea el nombre de Dios. Y comenzamos a señalarlo y a decirle: ¿qué se cree ese? Más santo que nadie, más santurión que nadie.
No, mis amados hermanos, no se trata de ello. Lo que se trata es que el Señor te ama y quiere, aleluya, hacerte entender que te has alejado de Él y que necesita volver al primer amor, como hemos mencionado tantas veces, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 y versículo 4 del Apocalipsis: por cuanto has dejado tu primer amor. Wow, bendito sea el nombre de Dios. Mas sin embargo, nos podemos dar de cuenta que la mayoría de los ministerios de los profetas en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de los casos, era Dios dándole un mensaje, amén, de exhortación, de reprensión a la nación completa, al rey y a todos los que andaban corrompidos. Bendito sea el nombre de Cristo. Ese era el mensaje primordial de los profetas. Es más, cuando los profetas iban a llegar a la ciudad, a un pueblo, la gente se alarmaba, tenían temor. Bendito sea el nombre de Dios, porque sabían que la boca de Jehová iba a hablar. Por ejemplo, encontramos a lo largo de la historia bíblica el caso de Elías, llamándole la atención al rey Acab y al pueblo de Israel. Y en segunda o en el Primera de Reyes capítulo 18, alabado sea el nombre de Dios, del versículo 17 al 21, dice de esta manera: cuando Acab vio a Elías, alabado sea el nombre del Señor, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Versículo 19. Le dice Elías: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aceras que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose, versículo 21, Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nos damos de cuenta que cuando el pueblo no responde, era por la falta de conocimiento y de entendimiento de que estaban sirviéndole a un Dios falso llamado Baal, y siguiendo y que el ejemplo y la guianza de unos líderes espirituales que estaban corrompidos habían llevado al pueblo a la idolatría y a la apostasía en contra del Dios verdadero. El pueblo se encontraba, amén, en una muerte espiritual. El pueblo estaba decaído y muerto espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Y de acuerdo a lo que nos relata este capítulo 18, en el versículo 30, dice la Biblia, aleluya: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Le dice Elías al pueblo de Israel, alabado sea el nombre del Señor. Y el pueblo, y todo el pueblo se acercó, y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oiga bien, en la cima del monte Carmelo se adoraba a Jehová, pero el altar de Jehová se había olvidado, y posiblemente muy cerca al altar de Jehová habían edificado un altar a Baal, y allí siempre había holocausto, allí siempre había, alabado sea el nombre de Dios, ofrenda a un Dios falso, a un Dios que no es verdadero. Es más,
la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corintios, que lo que Israel sacrificaba a los ídolos, a los demonios los sacrificaba. ¡Wow! Entonces podemos ver que Israel es como una sombra de lo que iba a ser la iglesia. Continuamente nos volvemos apóstatas e idólatras. Idolatramos la casa, el carro, el esposo, la esposa, los hijos, los nietos. Idolatramos el trabajo. Idolatramos muchas cosas. Y nos vamos olvidando del Dios verdadero. Y nos vamos olvidando de las cosas que Dios quiere realizar. Aleluya, en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y comenzamos a poner nuestra mirada en las cosas que son pasajeras y temporales y no en las cosas eternas. Y después nos preguntamos por qué me están pasando estas cosas. ¿Por qué la vida me golpea tanto? ¿Por qué estoy de esta manera o de aquella? Es que has dejado el primer amor. Te has vuelto como el pueblo de Israel. Elías los llamó, les lanzó un reto, acérquense, y edificó el altar de Jehová que estaba arruinado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo está ese altar de Jehová en tu vida? ¿Cómo se encuentra su altar espiritual? Hay llama, hay fuego, está, aleluya, su altar preparado y dispuesto para recibir el fuego de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que Elías reedificó el altar de Jehová que estaba arruinado, preparó las piedras, puso la leña, preparó el holocausto, el sacrificio, lo puso y comenzó a orar. Jehová, Dios de Israel, Dios único y verdadero, para que toda esta gente sepa que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Manda fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jehová contestó con fuego, porque el reto que Elías le había hecho a aquellos profetas es: el Dios que conteste con fuego sea el Dios verdadero. Wow. Entonces había una decadencia espiritual en el tiempo del rey Acab. Tanto el rey como, aleluya, como Israel se habían olvidado del Dios verdadero. ¿No se parece ese tiempo al nuestro hoy en día? Con los líderes políticos que tenemos, que cada vez vemos nuestra nación Norteamérica descendiendo, no solamente los Estados Unidos, pero yo vivo aquí, soy ciudadano americano y soy puertorriqueño, y Puerto Rico y esta nación están iguales. Los líderes que tenemos políticamente hablando son hombres corruptos que no aman a Dios y que, aleluya, siempre están realizando cosas en contra de la voluntad de Dios. Promoviendo lo que es pecado y lo que a Dios no le agrada. Todo lo que a Jehová no le agrada. Y eso, aleluya, tanto el rey Acab como la nación lo estaba aceptando. No estamos nosotros aceptando todas estas cosas. Ahora quieren meter, aleluya, a todo pecador en la iglesia, y algunos hasta líderes, pastores, ministros, homosexuales. Alabado sea el nombre de Dios. Promoviendo el homosexualismo, lesbianismo y todo este tipo de pecado que, de acuerdo a la palabra de Dios, es condenada por Dios. No está surgiendo lo mismo en las iglesias. Necesitamos un despertar espiritual, pueblo de Dios. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver, aleluya, a lo bíblico. Tenemos que volver a buscar al Dios verdadero. Es el único que contesta con fuego. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo a vosotros en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí o tras mí, aleluya, es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no puedo desatar. Él es más poderoso que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, entendemos, pueblo de Dios, que necesitamos volver al fuego, restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Israel estaba en una oscuridad espiritual como estamos nosotros hoy en día. Y la iglesia, este mensaje va dirigido al pueblo de Dios más que al impío. Claro que el impío pecador, en sus delitos y pecados, va camino al infierno y después a un juicio del lago de fuego. Mas, sin embargo, aquellos llamados pueblo de Dios, iglesia, van en la misma dirección y no lo saben.
Porque los líderes espirituales que tienen están corruptos. No les interesa la salvación del alma. Alabado sea el nombre de Dios. No les interesa, amén, amado, el bienestar espiritual de la gente. Y lo que quieran el pueblo escuchar, eso les predica. Viven en pecado, en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en tantas cosas. Y después que traigan sus diezmos y sus ofrendas al templo, todo está bien, nadie sabe nada. Alabado sea el nombre de Dios. Tan pecador es el ministro que le pasa los paños tibios como el que lo está realizando. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y aquí nadie está exento. Pastor, presbítero, lo que sea. Alabado sea el nombre de Dios. No importa lo que la persona sea, todos le tendrán que dar cuenta a Dios. Obispos, pastores, presidentes de concilios, líderes. Al Señor no le importan los títulos, mi alma alaba la gloria. Y al diablo tampoco. A lo que Dios le agrada es que su pueblo despierte. Amén. Como gritó el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso es que estamos hablando y disertando bajo el tema un despertar espiritual, lo que necesita el pueblo de Dios, la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Usted no se da de cuenta cómo está su vida. No se da de cuenta que entre más usted trate de hacer las cosas a su manera, todo le sale al revés. Todo le va de mal en peor. Para atrás, para atrás. Eso significa que estás mal. Que necesitas entender que necesitas de Dios. Y que solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios es que va a mejorar tu vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Acuérdese que hemos estado hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y parafraseo el texto donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen y se tornaren de sus malos caminos, entonces oiré yo desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso necesitamos nosotros, la iglesia y nuestra nación. Nuestro país, usted involucra a su nación, su país, en lo que estoy hablando. Pero necesitamos un despertar espiritual. Por eso es que las cosas van de mal en peor. Pero es que se está cumpliendo. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía, de negligencia espiritual. Y esto abarca el mundo entero. Pero el problema es en la iglesia. Estamos hablando del pueblo de Dios, que tenemos que despertar a la realidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y volvernos, amén, al primer amor, y volvernos a aquel que nos da vida eterna y salvación. Volver a la fuente que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y recibir ese poder que nos da el Espíritu Santo de Dios para poder realizar y ser la luz en medio de las tinieblas. Porque el Señor te llamó a ti para que fuera luz. El Señor te llamó a ti para que fuera sal. Aleluya. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Ya no tiene sal, ya no está produciendo luz. Aleluya. Nuestras lámparas se están apagando por falta de aceite. Necesitamos un despertar espiritual. Tenemos que volver al servicio de Dios en espíritu y en verdad. De acuerdo a la Biblia, el salmista y el proverbista decían: de madrugada te buscaré, oh Jehová. Al levantarme, al atardecer y al acostarme, buscaré tu rostro y tu presencia, Dios. Bien importante entonces que nosotros volvamos a eso, a un despertar espiritual. La iglesia lo necesita. Y si nosotros lo necesitamos, como el Señor le dijere a Pedro, alabado sea el nombre de Dios, cuando Pedro el apóstol escribió su epístola primera en el capítulo 4, alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 19. Oiga cómo dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la iglesia,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Debe de comenzar por la casa de Dios y por nosotros, el pueblo llamado de Dios. Si la situación es con nosotros así, ¿cuál será el fin de aquel que no tiene, aleluya, del pecador y el impío que no tiene a Dios, ni obedece su palabra? Wow. 17 y 18 está bien. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te iluminará. Un despertar espiritual es lo que necesitamos, amado pueblo de Dios, en estos tiempos que estamos viviendo. Elías predicó un mensaje poderoso. La nación en oscuridad espiritual, comenzando desde el rey y la mujer del rey, que ni se diga. Hoy en día, hablando del presidente y de la vicepresidente, que eso es peor, Jezabel pura. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense, amado, cómo está nuestra tierra, nuestra nación. Oramos por Estados Unidos de Norteamérica. Oramos por Puerto Rico, mi nación, mi país, mi islita. Oramos por el centro y el sur de América. Oramos por el África, por Europa, por Rusia o Asia. Oramos por Australia, por Antártica. Oramos por, aleluya, por todo el planeta Tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Wow. Entonces, hay que orar porque necesitamos un despertar espiritual y es de emergencia, pueblo de Dios. Yo me acuerdo, alabado sea el nombre de Dios, cuando me criaba en Puerto Rico, iba a una iglesita pequeña en Utuado, de donde vengo, de allí de el barrio de Los Pinos de Utuado. Y me acuerdo, aleluya, que a pesar de que era una iglesia pequeña, pero una iglesia de poder, tenía gente que oraba. Me acuerdo que la juventud de antes buscaba a Dios en espíritu y en verdad, en el fuego. Todavía hay países que yo he visitado donde he visto una juventud que les gusta el fuego del Espíritu Santo de Dios y oran y buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y no están entregados a los video games, y no están entregados a los celulares y las computadoras, y no están entregados al pecado de la inmoralidad sexual, etcétera. Hay jóvenes que todavía se guardan para Dios, que oran, que ayunan. Y la juventud nuestra es la que va a comenzar con este avivamiento que estamos esperando. Porque los que llevan años en el evangelio ya están en Guañangao, palabra de jíbaro, de Puerto Rico, en Guañangao, tirado así como si nada, hecho en palabras así callejeras, unas porquerías. Alaba la gloria de Dios si puede. Cuando el Señor nos llamó para que seamos cabeza y no cola, para que estemos siempre arriba y no debajo. Alabado sea el nombre de Dios, para que creamos y prediquemos un evangelio de poder y de unción, para que la gente venga al arrepentimiento y le digamos al creyente apagado y muerto espiritual: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y al amigo que está sin Dios, sin fe, sin esperanza, Cristo te ama y viene pronto y quiere perdonarte y quiere salvarte y quiere hacer de ti un instrumento para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Dios siempre a su pueblo Israel le llamó la atención porque se apartaban a una vida secular y apóstata. Aleluya. Si alguna vez usted ha leído el libro de los jueces, se va a dar de cuenta del sube y baja que surge en el libro de los jueces.
Sube y baja. Se da de cuenta que cada vez que el pueblo caía en pecado, Dios utilizaba las tribus y las naciones alrededor para corregirlo y castigarlo y subyugarlo. Y cuando se encontraban en ese estado, entonces clamaban: Señor, ten misericordia, ayúdanos. Y Dios levantaba un libertador, un juez, alguien con poder y con unción. Y cuando se levantaba este juez, el pueblo comenzaba a andarle los estatutos de Dios, porque era un líder espiritual, a pesar de que era un líder políticamente hablando. Aleluya, casi un líder político, pero era un libertador que Dios enviaba espiritual para despertar al pueblo que había dormido, caído en la idolatría y en la apostasía. Y Dios levantaba un líder y se va a dar de cuenta que cada vez dice: y duró tantos años este líder, y cuando murió el pueblo volvió a caer en la idolatría. El pueblo necesita guianza. La Biblia dice, el proverbista escribiendo: el pueblo, aleluya, que no tiene dirección, es un pueblo desenfrenado. Donde no hay profecía, no hay dirección. Y si no hay dirección, el pueblo cae. Por eso necesitamos líderes que abren y prediquen la palabra de verdad. Gente que instruya, que enseñen al pueblo de Dios a meterse, a consagrarse, a pagar el precio y ver la gloria de Dios en sus vidas. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Qué está pasando con nuestros líderes? Tu pastor, tu predicador, tu maestro, tu evangelista, ¿qué está pasando? Que ya no estás como antes, ya no busca el fuego, ya no busca la unción de Dios. Ahora es todo palabrería, alabado sea el nombre de Dios. Yo escucho a gente predicar, amado, y no se siente nada, no hay unción, no hay poder de Dios, no hay devoción, no hay interés. Eso causa tristeza, porque le servimos a un Dios vivo y lleno de poder, que nos ha dejado un Espíritu Santo, el cual nos reviste de poder y de unción. ¿Y qué está pasando entonces? Un despertar espiritual es emergéntico hoy día para el pueblo de Dios. Para ti que dices que eres pentecostal, para ti que dices que eres bautista, para ti que dices que eres metodista, para ti que dices que eres carismático, para ti que dices que eres presbiteriano, para ti que dices que eres evangélico, lo que quiera, el Señor no le importa las denominaciones ni los concilios. Él vino a buscar una iglesia, una novia, aleluya. Él no vendrá a buscar denominaciones, Él no vendrá a buscar concilios, a Él no le interesa nada de eso. Alabado sea, pero Él quiere un pueblo santo, un pueblo lleno del poder y de la unción, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos el pueblo, aleluya, que provoca un despertar espiritual, un avivamiento que necesitamos, y que seamos la bendición que el pueblo de Dios necesita, y que las vidas que andan sin Dios y fe, sin esperanza, por ahí en las calles, necesita a alguien que le hable de Cristo verdaderamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pueblo de Dios? Dígame usted. ¿Vamos a ser parte de los que van a producir un despertar espiritual? ¿O nos vamos a quedar en Guañangao, alabado sea el nombre de Dios, tirado en el piso? Cuando el Señor quiere levantarte los ánimos en el día de hoy y decirte que puedes hacer la diferencia si te pones en las manos de Dios. Hubieron muchos despertares espirituales cuando la iglesia caía en apostasía. Hubieron hombres, quizás usted no conozca mucho de ellos, porque otra de las cosas que me he dado de cuenta en estos tiempos es que los cristianos no quieren leer. No quieren nutrirse, no quieren conocer la historia, no quieren conocer, aleluya, de personas que Dios usó poderosamente, como un George Fox, el fundador del movimiento Los Amigos. Amén. O de el movimiento que le llaman los Quakers. Cuaqueros. Usted sabe que a usted le gusta la avenida Quaker, que aparece un hombre con un sombrerito. George Fox fue el fundador. Y si usted conoce verdaderamente el background y la historia de este gran hombre reformador de Dios, va a entender por qué necesitamos un despertar espiritual. Claro que cada vez que se levanta un hombre de Dios, la gente lo idolatrea y levantan movimientos nuevos. Juan Calvino, los Wesley, salió el movimiento metodista, porque eso es un método de que orar, santificación, etcétera.
los de Calvino que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Señor, reprenda la mentira al enemigo. Yo creo en esa doctrina. Si usted se mantiene para Dios, desde el día que usted se convirtió, se cuida y guarda su salvación con temor y temblor, claro que sí, una vez salvo, siempre salvo, porque Cristo lo hizo, pero no de la manera en que la gente lo ven y como lo predican y lo enseñan, que una vez salvo, vete, peca por ahí, que ya tú fuiste salvo. ¿Quién dice eso? Alabado, hay que tener cuidado con las doctrinas por ahí, pero de todo sacan algo. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como está. Enseñar lo que la Biblia dice. Mi alma te adora, Jesús. Hay mucha necesidad dentro de las iglesias. Y si hay esa necesidad dentro de las iglesias, ¿cuántos más en las calles? La gente está esperando de alguien que le hable de un Cristo verdadero y poderoso. Pero como leímos aquí, como dice Pedro, y repito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comenzare por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La gente necesita volver al Señor, un despertar espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Un despertar espiritual es lo que necesitamos nosotros, la iglesia del Señor, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso es que el Señor te dice en esta hora que tú puedes recibir tu despertar espiritual. Si me buscare de madrugada, si me buscare en oración, en llanto, en humillación con ayunos, vístete de cilicio, pero no como hacen algunas denominaciones por ahí que se ponen un saco. El Señor quiere que vista tu corazón de cilicio. No se preocupe del saco. Aleluya. A veces hacemos cosas que tienen su enseñanza, pero con un término espiritual, y lo hacemos físicamente, pero el corazón sigue igual. Te vestiste de saco, pero el corazón lo tiene todavía sin vestirlo de saco. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces tenemos que, amén, rasgar no vuestra vestidura, sino vuestro corazón delante de Dios. Y como le dijo el Señor a Joel, para que profetizara, alabado sea el nombre de Cristo. Dice así de esta manera: mi alma te adora, Jesús. El Señor le llamó la atención a los líderes del altar, pastores, maestros, evangelistas, ministros del Señor. Aleluya. En el capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 de Joel, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes. Oye eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Se lo estoy diciendo, que está la palabra de Dios. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo.
El antídoto, la medicina es arrepentirnos, volver a Dios, despertar de ese sueño de indiferencia. Dice, versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará libación tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar asamblea a todo el pueblo. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y hasta los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? No, amado. La gente está diciendo, ¿dónde está Jesús? El que supuestamente predican estos cristianos que yo no lo veo. Entonces la culpa es de nosotros, no es de Dios. Queremos predicar un Cristo vivo, un Cristo poderoso que nos dejó el Espíritu Santo, el Paracleto, para que nos revistiera de poder y de unción para predicar en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el año agradable del Señor. Amén. Para que le demos la vista a los ciegos, física y espiritualmente, a los cojos físicos y espiritualmente, para que sanásemos las enfermedades en el nombre de Jesús, para que los prodigios, las maravillas, las señales os siguieran en el nombre de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, para ir concluyendo, en Primera de Corintios, alabado sea el nombre del Señor, aquí buscando rapidito la palabra del Todopoderoso. En el capítulo 4, versículo 20, cuando Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste, oye bien eso, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un despertar espiritual es lo que necesitamos en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces, iglesia? ¿Qué vas a hacer usted, amado hermano, que está escuchando esta palabra? Esta exhortación de parte del Espíritu de Dios para tu vida. Porque esto el Señor me lo habló a mí, trató conmigo y ahora está tratando contigo. ¿Qué vas a hacer entonces, amado pueblo de Dios? Hay oportunidad, hay esperanza. Solamente tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. No he andado como debo de andar. Verdaderamente no estoy orando, no estoy leyendo la palabra. El mundo me está jalando. Las tentaciones me están, aleluya, son atractivas. Me está entreteniendo Satanás y este mundo. Necesito volver al primer amor. El Señor está dispuesto a ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presento a este pueblo que ha escuchado tu palabra y que a la misma vez va a actuar en fe por lo que estamos hablando y predicando. Ayúdales, Señor amado, para que sigan hacia adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo imploro, Dios del cielo, que, aleluya, la luz de Cristo le ilumine para que entren en un despertar espiritual. Señor amado, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y se comenzare por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquel que no tiene a Cristo? Por lo tanto, te pido por tu pueblo, por mis hermanos, mis hermanas, Padre amado, que tú los avives, los ayudes para que sigan hacia adelante en el nombre de Jesús, predicando y pregonando este evangelio con poder y con unción. Aleluya, como tú así lo deseas. Así que, mi amado hermano, Dios te bendiga mucho. Una vez más se despide tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina. Acuérdese, compre nuestra literatura en Amazon, ponga Edwin Molina y aparecerán los 5 libros que ya hemos publicado. El primero, El ministerio de un hombre llamado por Dios, es parte de mi testimonio. El segundo, Dios en su esencia, va a aprender mucho de esa enseñanza. Hablo de los dones, de los llamamientos y de la forma en que Dios obra y opera, de la Trinidad de Dios. Se va a gozar con él. Pavo, gloria al nombre del Señor.
palabra, ayuno, vigilia, oración, la nutrición espiritual que tu alma necesita, las armas de nuestra milicia, un libro de guerra espiritual, hay oraciones, hay mucha bendición ahí. Y nuestro último libro que hemos publicado se titula El costo del llamamiento, en donde usted aprenderá a aceptar el reto, amén, aleluya, y seguir hacia adelante en el Señor. Así que Dios te bendiga, será hasta el próximo video contando con el Señor primeramente. Amén.